En una elegante y antigua ciudad española, donde las campanas de la iglesia resonaban entre las calles empedradas y los balcones decorados con flores rojas y amarillas, se preparaba una boda que todos consideraban el evento social del año, una ceremonia llena de lujo, perfumes costosos y miradas altivas, pero detrás de aquella apariencia perfecta había secretos, prejuicios y una verdad oculta que tarde o temprano explotaría como una bomba en medio de la fiesta. Ana, una joven madrileña de corazón noble pero recientemente deslumbrada por el mundo de la alta sociedad, estaba a punto de casarse con Daniel, heredero de la poderosa familia Collado, dueños de empresas, hoteles, inversiones y una reputación arrogante de ricos que creían que el dinero compraba respeto, amor y dignidad. Mientras los invitados llegaban vestidos con trajes elegantes, joyas brillando bajo la luz del atardecer y comentarios llenos de superioridad, un hombre avanzaba lentamente hacia el lugar, con ropa sencilla, manos marcadas por el trabajo duro y un olor metálico que llevaba consigo el pasado que muchos despreciaban. Su padre, Héctor, un hombre humilde que durante años había trabajado como chatarrero, recorriendo calles, recogiendo hierro, aluminio, objetos abandonados y piezas olvidadas para convertirlas en sustento, pero también en esperanza. Héctor no era un hombre cualquiera, era el corazón de la vida de Ana, quien creció con él en un pequeño piso modesto pero lleno de amor, valores y risas sinceras, aunque ahora, rodeada de riqueza, comenzaba a perder la claridad de lo que realmente importaba. Al llegar, las miradas no tardaron en clavarse en él como cuchillos afilados, algunas mujeres murmuraban entre sí, los hombres fruncían el ceño con desdén y la familia Collado intercambiaba sonrisas falsas mientras su desprecio interno ardía cada vez más. ¿Quién ha dejado entrar a ese hombre?, preguntó con tono venenoso Aurelio Collado, padre del novio, mientras su esposa fingía abanicar el calor aunque en realidad intentaba alejar el olor del trabajador que según ellos manchaba el ambiente elegante. Héctor intentó sonreír, acercándose con humildad a su hija para abrazarla, pero Ana, confundida, nerviosa y presionada por la nueva familia que iba a adquirir, no supo cómo reaccionar, sintiendo que su corazón se partía en dos entre el amor por su padre y el miedo a perder su lugar en aquella sociedad llena de apariencias. Daniel, con su sonrisa arrogante y su traje perfectamente planchado, se acercó a Ana y le susurró que aquel hombre no debía estar allí, que su presencia era una vergüenza, que la boda era un evento para gente importante y que su padre no pertenecía a ese nivel. Esas palabras cayeron como piedras pesadas sobre la conciencia de la joven. Aurelio exigió que la seguridad sacara a Héctor del lugar, tratándolo como basura humana, como algo incómodo que debía esconderse, pero Héctor, con voz tranquila pero firme, dijo que solo quería entregar a su hija en el altar, como cualquier padre español, como cualquier hombre que había luchado la vida entera para verla feliz. Los invitados comenzaron a cuchichear, algunos riendo, otros grabando con el móvil, mientras la humillación crecía más y más. Ana lloraba en silencio, atrapada entre su corazón y la presión social, hasta que finalmente, con una voz rota que jamás olvidaría, le pidió a su padre que se fuera para evitar que cancelaran la boda. Aquel momento fue como una puñalada directa al alma de Héctor, quien respiró profundo para no desplomarse, comprendiendo que la riqueza había nublado el corazón de su hija. Sin embargo, el destino no había terminado con ellos. Gabriel, un camarero que conocía a Héctor desde hacía años, se acercó desesperado para advertirle que había escuchado una conversación secreta. La boda no era solo boda, era una trampa legal, un plan oscuro donde pretendían que Ana firmara documentos que la harían responsable de un fraude millonario, descargando toda la culpa sobre ella para salvar al imperio Collado. Héctor sintió cómo la sangre se le helaba, cómo el mundo giraba a su alrededor, pero también cómo nacía dentro de él una fuerza inquebrantable de padre dispuesto a pelear contra cualquier monstruo por su hija. Mientras tanto, dentro del salón decorado con banderas españolas, luces cálidas y música elegante, Daniel y su familia celebraban anticipadamente, creyendo tener todo bajo control, disfrutando del poder, riendo de la ingenuidad de Ana y despreciando a Héctor como si fuera invisible.
Pero lo que no sabían era que ese hombre humilde no era tan simple como parecía. La vida, el trabajo, la calle y los años le habían enseñado inteligencia, paciencia y estrategia. Él no había perdido el tiempo en su mundo de basura, había convertido su esfuerzo en una cadena de reciclaje cada vez más grande, había invertido sabiamente, había construido sin alardes un imperio oculto bajo el traje manchado, un futuro que nadie imaginaba. Esa verdad dormida estaba a punto de despertar, pero todavía nadie podía ver la tormenta aproximándose. Ana, atormentada, rota por dentro, comenzó a sospechar, algo no cuadraba, algo dentro de ella gritaba que su padre tenía razón, que ese mundo lleno de lujos no era real, que el amor verdadero no humilla, que la familia no se pisa, que el dinero no define lo que vale una persona. Afuera, mientras la música resonaba, mientras las copas chocaban, mientras las mentiras se tejían entre sonrisas falsas, Héctor miraba el cielo español, respiraba profundamente y hacía una promesa silenciosa, no dejaría que su hija se destruyera, aunque tuviera que enfrentar al poder, a la riqueza, al desprecio y a un futuro incierto. La noche estaba empezando, el destino se estaba encendiendo y lo que iba a ocurrir en esa boda no solo iba a cambiar la vida de Ana, sino también la de todos aquellos que se atrevieron a insultar al hombre equivocado creyendo que era débil solo porque no vestía trajes caros. Nada volvería a ser igual, porque la verdad, tarde o temprano, siempre llega, y cuando llega, arrasa con todo. El ambiente en el salón de boda seguía cargado de una tensión cada vez más espesa, como si el aire mismo se hubiera convertido en algo pesado y difícil de respirar mientras la música que antes sonaba alegre comenzó a sentirse forzada, incómoda, como si hasta los músicos percibieran que algo no iba bien. El supuesto chatarrero seguía sentado en su esquina, observando todo con calma, sin levantar la voz, sin perder el control, pero con esa mirada firme, profunda, que parecía atravesar la piel y leer el interior de cada persona que lo juzgaba. Mientras tanto la familia del novio, orgullosa, arrogante, convencida de que su dinero y su apellido los hacía superiores, seguía cuchicheando sobre él, riéndose de su ropa gastada, de sus manos marcadas por el trabajo duro, de sus botas viejas, como si la apariencia fuese lo único que definía el valor de un ser humano. La madre del novio, con su peinado impecable, sus joyas brillantes y su perfume caro que inundaba todo a su alrededor, hablaba en voz alta a propósito para que todos escucharan que era una vergüenza que un hombre así estuviera en su boda, que no entendía cómo la familia de la novia permitía semejante espectáculo, mientras su esposo asentía como si ella tuviera toda la autoridad del mundo. Javier, el novio, estaba cada vez más molesto porque sentía que la presencia de aquel hombre estaba robando protagonismo a su boda y más aún cuando sus amigos se acercaban para decirle que su unión podría ser motivo de burla social si la imagen pública quedaba asociada a un chatarrero pobre, algo que para ellos era casi una desgracia. Ana, sin embargo, miraba constantemente a su padre, analizaba cada gesto suyo, cada movimiento mínimo, porque ella conocía esa tranquilidad aparente. Sabía que cuando su padre permanecía callado mientras el mundo lo provocaba era porque algo importante estaba planeando y porque nunca, absolutamente nunca, aceptaría la humillación como conclusión final. Los camareros del lugar pasaban a su lado con respeto inusual, muchos evitaban incluso mirarlo a los ojos, como si supieran algo que los demás no sabían. Pero la familia del novio estaba tan cegada por su ego que ni siquiera se daba cuenta de ese detalle. Fue entonces cuando el hermano de Javier, altivo, soberbio, incapaz de contener su desprecio, decidió actuar por cuenta propia y se acercó al hombre con un tono autoritario diciéndole que ya había sido suficiente, que ese no era su sitio, que la boda no era un basurero, que la gente distinguida no tenía por qué compartir espacio con alguien como él. El salón lentamente fue quedando en silencio, los invitados detenían conversaciones, las miradas se giraban hacia el centro del conflicto, algunos por morbo, otros por miedo y unos pocos por vergüenza de lo que estaban presenciando. Aún así el supuesto chatarrero no respondió con rabia, no levantó la mano, no reaccionó impulsivamente,
Solo levantó lentamente la mirada y con una calma desconcertante dijo que él estaba allí por una razón y que todavía no había terminado su papel en aquel lugar. Lo que provocó risas burlonas y miradas de superioridad. La madre del novio ya no quería escándalos públicos y decidió que aquello debía acabarse de inmediato, así que llamó a la seguridad privada del salón para que lo expulsaran sin contemplaciones. Pero lo que parecía un acto sencillo se convirtió en el primer momento realmente inquietante del día cuando los guardias llegaron, observaron al hombre, se intercambiaron miradas tensas y, en lugar de actuar, se quedaron paralizados, como si expulsarlo fuera imposible. La madre del novio perdió la paciencia, comenzó a gritar y exigir acción, pero uno de los guardias con evidente nerviosismo dijo que no podían tocarlo porque había órdenes superiores, lo cual cayó como un rayo dentro del salón porque nadie entendía de dónde podían venir esas órdenes ni por qué un simple chatarrero tendría protección de ese nivel. Javier se sintió ridiculizado, su orgullo masculino herido, su imagen pública comprometida frente a sus amigos y su familia, así que decidió encararlo él mismo con un tono prepotente diciéndole que no le importaba quién fuera, que no toleraría que alguien de su clase social arruinara su matrimonio, que debía irse o enfrentarse a consecuencias peores. En ese momento Ana no pudo más, se interpuso entre ellos con lágrimas temblando en sus ojos, rogándole a Javier que respetara a su padre, que se diera cuenta de la crueldad que estaban cometiendo, pero Javier, cegado por su vanidad, dijo delante de todos que un hombre así era una vergüenza para su nueva familia y que no lo quería cerca de su vida. El silencio que cayó entonces fue distinto, no solo pesado, sino frío, como si una sombra hubiera atravesado el salón entero. Fue ahí cuando el padre de Ana por fin se levantó lentamente de su asiento y, aunque no gritó, su sola presencia pareció crecer, sus hombros se enderezaron, su postura se volvió firme, su mirada se endureció y el ambiente cambió. Ahora no parecía un humilde trabajador, parecía alguien acostumbrado a mandar, alguien que sabía muy bien lo que valía, colocándose en él. Centro del salón comenzó a hablar con una voz profunda que resonó con autoridad, diciendo que era impresionante cómo la gente revelaba su verdadera esencia cuando creía tener poder sobre otro, cómo el dinero se convertía en máscara para justificar la crueldad, cómo la arrogancia se disfrazaba de elegancia. Algunos invitados ya comenzaban a sentir miedo, otros incomodidad, otros vergüenza, pero todavía había quienes no querían aceptar la posibilidad de haber juzgado mal. Fue entonces cuando el hombre sacó su móvil, hizo una breve llamada y, tras unos minutos, el sonido de varios motores de coches de lujo se escuchó desde fuera, interrumpiendo la calma tensa. Los invitados se giraron curiosos mientras puertas se abrían, pasos elegantes se acercaban y el dueño del salón entraba casi corriendo. Completamente nervioso, seguido por empresarios reconocidos de la ciudad, personalidades influyentes e incluso una figura política importante que saludó al supuesto chatarrero con respeto absoluto, llamándolo por su verdadero apellido, un apellido que, al escucharse, recorrió el salón como un trueno porque muchos lo conocían, muchos sabían que pertenecía a una de las fortunas más grandes de la región. La madre del novio abrió los ojos con incredulidad, su rostro perdió color, el padre del novio quedó rígido, incapaz de reaccionar. Los amigos de Javier quedaron mudos y Javier mismo sintió como algo helado le recorría la espalda al darse cuenta de que el hombre al que había humillado no solo no era pobre, sino que estaba por encima de toda su familia en poder, influencia y riqueza. Fue ahí cuando la máscara social de todos comenzó a caer, cuando el falso glamour dejó de servir de escudo, cuando la vergüenza se volvió inevitable. El hombre miró entonces a su hija con ternura, como si quisiera decirle sin palabras que todo había sido por ella, por protegerla, por saber con quién se estaba uniendo realmente, y después volvió a mirar a todos con una mezcla de decepción y firmeza, pero antes de revelar toda la historia completa, antes de explicar por qué había decidido presentarse como un chatarrero, antes de anunciar las consecuencias de lo que acababan de hacer, el salón comenzó a oscurecer ligeramente por un fallo eléctrico, las luces parpadearon, algunos invitados gritaron nerviosos, un viento extraño recorrió el lugar como si el destino mismo estuviera tomando parte en ese momento y fue allí,
Justo en medio de ese caos silencioso, cuando se hizo evidente que lo que estaba a punto de ocurrir no solo iba a avergonzar a muchos, sino que marcaría sus vidas para siempre. Parte 3 seguirá con la revelación, el dolor, la justicia y la verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. El caos silencioso que invadió el salón tras el parpadeo de las luces no fue solo físico, sino emocional. Era como si cada persona presente sintiera que estaba a punto de pagar el precio de algo más grande que una simple falta de respeto, porque ahora ya no se trataba de un hombre disfrazado de chatarrero, sino de alguien con poder real, con nombre, con historia, con autoridad suficiente para cambiar el destino de todos los que lo habían humillado, y esa sensación de amenaza invisible comenzó a crecer mientras los murmullos llenaban el ambiente. Los músicos dejaron sus instrumentos, los camareros se quedaron quietos, muchos invitados rezaban en silencio, otros se lamentaban haber participado en las burlas, y algunos intentaban escapar del salón, pero el personal del lugar cerró discretamente las salidas por orden del dueño del establecimiento, no para retenerlos por maldad, sino porque algo solemne estaba a punto de suceder, algo que debía ser presenciado. El supuesto chatarrero, ahora claramente reconocido como uno de los hombres más poderosos de la región, permaneció en el centro del salón, sin moverse, como si él fuera el eje del mundo en ese instante, y cuando las luces se estabilizaron de nuevo, su voz volvió a escucharse, esta vez mucho más firme, profunda, cargada de significado. Comenzó diciendo que el dinero nunca había sido un problema para él, que podía haber comprado aquel salón, aquella fiesta, aquella ciudad si lo deseaba, pero que lo único que realmente le importaba era la felicidad y seguridad de su hija, algo que nadie en la familia del novio había demostrado respetar. Miró directamente a Javier, que temblaba sin querer aceptarlo, y le preguntó si de verdad creía que el matrimonio era una fusión de apariencias sociales, si pensaba que amar a alguien significaba avergonzarse de su familia, si la persona con la que se comprometía valía menos por no encajar en su círculo de ricos superficiales. Javier intentó hablar, pero su voz se quebró. Y lo único que pudo balbucear fue que él no sabía la verdad, que todo había sido un malentendido, pero el padre de Ana lo interrumpió con un gesto frío porque no necesitaba excusas, necesitaba verdad. Los empresarios y figuras importantes presentes confirmaron públicamente quién era aquel hombre, mencionaron empresas, inversiones, proyectos sociales que financiaba, hospitales que había construido, programas de ayuda que sostenía en silencio sin alardear, y cada palabra era como una bofetada directa al orgullo de quienes lo habían tratado como basura. La madre del novio, incapaz de soportar la vergüenza, intentó acercarse para pedir disculpas fingiendo humildad, pero él la observó con dureza. Y dijo que era fácil bajar la cabeza cuando el poder cambia de lado, pero el verdadero valor se demuestra cuando se respeta a quien se cree inferior, no cuando se adora al poderoso. El ambiente se volvió helado, varios invitados lloraban, otros evitaban mirar a nadie, la vergüenza colectiva era casi palpable y Ana, con lágrimas en los ojos, observaba a su padre con una mezcla de amor, respeto y dolor porque nunca había querido llegar a esto, jamás quiso que su boda se convirtiera en un juicio, pero al mismo tiempo comprendía que aquella verdad era necesaria, que si estas personas habían tratado así al hombre que más amaba, entonces la mentira habría destruido su vida. Después. Fue entonces cuando el padre hizo algo que nadie esperaba, sacó una carpeta que llevaba consigo desde el principio, una carpeta discreta que parecía insignificante, pero que contenía documentación legal, informes financieros, cláusulas de inversión y acuerdos relacionados con la familia del novio. Con voz firme declaró que hacía meses había estado investigando discretamente a la familia de Javier, no por paranoia, sino porque su intuición siempre le decía que una persona que ama de verdad no teme ser examinada, pero lo que había descubierto le había obligado a planear aquella prueba. Reveló que la empresa familiar del novio estaba prácticamente quebrada, que solo mantenía su fachada de lujo gracias a préstamos ocultos, movimientos financieros dudosos y una desesperada estrategia social para casarse con alguien que pudiera salvarlos económicamente. Las palabras retumbaron en las paredes del salón, la madre del novio se desplomó en una silla,
El padre del novio bajó la mirada derrotado, los amigos de Javier se alejaron lentamente como ratas abandonando un barco hundiéndose, y Javier sintió como su mundo se derrumbaba porque, al quedar desnuda la verdad, ya no podía fingir dignidad. El padre de Ana prosiguió, explicando cómo varias reuniones privadas y movimientos realizados por la familia del novio no estaban motivados por amor a su hija, sino por interés económico, como habían discutido incluso la posibilidad de controlar sus bienes una vez casados, como si Ana fuera una llave financiera, no una persona, y aquello provocó indignación incluso en los invitados que antes habían sido crueles con él, porque lo que estaban escuchando no era solo arrogancia, era manipulación. Ana rompió a llorar desesperadamente, no porque le importara el dinero, sino porque le dolía profundamente saber que el hombre al que estaba a punto de unir su vida había permitido que su familia la utilizara como estrategia. Javier, llorando también, intentó acercarse a ella para explicarle, pero su voz era vacía, su justificación insuficiente, su arrepentimiento tardío, y cuando quiso tocarla, Ana dio un paso atrás, como si tocarla fuera un privilegio que había perdido para siempre. El silencio volvió. Esta vez más trágico, más humano, más definitivo, y el padre de la novia, mirando el dolor de su hija, endureció su postura y declaró que aquella boda quedaba en pausa, que no permitiría que su hija se uniera a alguien que no había tenido el valor de defender su dignidad cuando creyó que él era pobre, ni la honestidad de reconocer la verdadera situación de su familia. Muchos invitados comenzaron a aplaudir suavemente, no un aplauso festivo, sino uno lleno de respeto, como reconocimiento a la justicia que estaban presenciando. Pero no todo era destrucción. El padre también habló de redención, dijo que nadie nace perfecto, que todos pueden equivocarse, pero que para limpiar un error así no se necesitaban palabras bonitas, sino actos reales, sacrificios sinceros, humildad verdadera y tiempo, mucho tiempo, y miró a Javier diciéndole que, si de verdad amaba a su hija, tendría que demostrarlo sin orgullo, sin máscaras, sin familia manipuladora detrás. Tendría que empezar desde abajo como un hombre de verdad. La situación se calmó un poco, pero todavía quedaba una última revelación. El padre confesó que su disfraz como chatarrero no había sido casual, que en su juventud realmente había trabajado recogiendo metal para sobrevivir, que había conocido la humillación auténtica, el desprecio real, la pobreza dura, y que nunca permitió que el éxito borrara esa memoria. Por eso había elegido exactamente esa apariencia, porque si alguien despreciaba a un chatarrero, estaba despreciando al origen mismo de su vida, a la raíz de su historia, a la dignidad del trabajo humilde. Muchas personas comenzaron a llorar, especialmente algunos trabajadores del lugar que conocían esa lucha, y el ambiente se llenó de una sensación de enseñanza brutal pero necesaria. El padre miró el salón entero y declaró que ese día no sería recordado por el lujo, sino por la verdad. Que era preferible una boda destruida por la sinceridad que una boda construida sobre mentiras y orgullo. Lentamente el personal del salón comenzó a retirar parte de la decoración, la fiesta se deshizo como un castillo de arena borrado por el mar, algunos invitados se marcharon en silencio, otros intentaron disculparse con el padre de Ana, pero él solo respondía con educación fría porque no necesitaba su arrepentimiento superficial. Notablemente, algunos empresarios y figuras importantes se acercaron a Ana para apoyarla, asegurándole que su valor no estaba en su apellido ni en su situación, sino en su persona, y ella, aunque rota, agradeció con dignidad. Javier se quedó de pie, como una sombra vacía en medio del desastre, mirando cómo la vida que había planeado se esfumaba entre sus dedos, consciente de que sus decisiones habían traído consecuencias irreversibles. Ana fue abrazada por su padre, quien la sostuvo con fuerza, como prometiéndole que no estaría sola, que aunque su mundo se hubiera roto, él la ayudaría a reconstruirlo, no con dinero, sino con amor verdadero y con la certeza de haberla protegido. El alcalde, presente allí, declaró que aquel hombre había dado una lección a toda la sociedad presente, una lección sobre humildad, ética, amor y justicia, y muchos asintieron porque sabían que nunca olvidarían lo ocurrido aquel día. El salón quedó en silencio de nuevo,
Pero esta vez no era un silencio incómodo, sino un silencio de respeto profundo mezclado con el eco de una verdad dolorosa. El padre de Ana respiró profundo, miró una vez más a todos y dijo que aquello aún no había terminado, que todavía había decisiones por tomar, que el destino de la relación entre Ana y Javier no estaba completamente sellado, pero que ahora sería la vida, el tiempo y el verdadero carácter de cada uno lo que dictaría el final, y así, con un clima de incertidumbre y justicia flotando sobre cada corazón, la historia avanzaba hacia un desenlace que nadie era capaz de predecir. Cuando el eco de la revelación se extendió más allá del salón y comenzó a propagarse por toda la ciudad, lo que era simplemente un drama familiar se transformó en un terremoto social que nadie había previsto. Medios locales empezaron a recibir rumores de que en una boda de alta sociedad se había destapado una verdad brutal sobre hipocresía, engaño y avaricia, y aunque nadie tenía toda la información clara todavía, el interés crecía como fuego en un campo seco. Mientras tanto dentro del salón, donde todo había comenzado, la atmósfera seguía siendo densa, cargada de consecuencias que recién empezaban a respirarse. El padre de Ana permanecía firme, no como un millonario ostentoso, sino como un hombre que, después de haber visto el verdadero rostro de quienes rodeaban a su hija, sabía que el paso siguiente debía ser tan contundente como justo. Ana, con el maquillaje corrido por las lágrimas y el corazón desgarrado, parecía más fuerte que antes, no porque no sufriera, sino porque ahora veía con claridad lo que antes estaba cubierto de apariencias. Javier, por el contrario, caminaba como un alma en pena dentro del salón, acercándose a invitados que evitaban su mirada, a familiares que ya no sabían qué decirle, a su propia madre que seguía llorando no por arrepentimiento sino por vergüenza pública, como si todo lo importante fuera su imagen, no el daño causado. El padre de la novia pidió que se sirviera agua, no vino, no champagne, como si simbólicamente estuviera limpiando el ambiente de falsedad, y cuando todos tuvieron un vaso en la mano, pidió que lo escucharan una vez más. Su voz ya no era únicamente de autoridad, tenía un matiz emocional profundo, un cansancio de hombre que ha visto demasiado de la vida, que ha sentido traición y aún así mantiene el control. Explicó que no pretendía destruir a nadie por placer, que su intención jamás había sido humillar públicamente a la familia del novio, pero que las circunstancias lo habían obligado, si ellos no hubieran despreciado, si no hubieran pisoteado, si no hubieran mostrado tan claramente la arrogancia que llevaban dentro, quizá todo habría terminado diferente. Dijo entonces que había tomado una decisión que cambiaría no solo el destino de aquella boda, sino el rumbo de varias vidas. Miró al alcalde, a los empresarios, a las personas influyentes allí presentes y anunció que pondría en marcha un programa de apoyo real para personas con oficios humildes, especialmente recicladores, chatarreros, trabajadores callejeros, aquellos que la sociedad mira por encima del hombro, para dignificar sus vidas, sus condiciones laborales y su imagen pública, porque aquella boda había expuesto una enfermedad social, el desprecio hacia quien trabaja duro. Muchos comenzaron a aplaudir con emoción real esta vez, no por compromiso, sino porque aquello trascendía la boda, era una respuesta contundente al clasismo que habían presenciado. Incluso algunos invitados que antes habían mirado con desprecio ahora lloraban, arrepentidos de formar parte de una cultura que discrimina a quien no luce elegante. Sin embargo, todavía quedaba lo más duro, el futuro entre Ana y Javier. El padre pidió que se acercaran ambos al centro del salón, el lugar donde toda la verdad había explotado, como si ese punto exacto fuera un altar distinto, no para unir, sino para decidir. Javier se acercó temblando, incapaz de sostener la mirada de Ana, sabiendo que cualquier palabra que dijera podía sonar vacía, pero aún así respiró profundo y habló. Confesó delante de todos que sí, su familia estaba en ruina, que sí, había permitido que el interés económico formara parte de su relación, pero también juró que él de verdad la amaba, que no todo había sido mentira, que su mayor error había sido no enfrentarse a su familia y no defender la dignidad de su padre cuando creyó que era pobre, porque ese fue el momento clave donde falló como hombre. Dijo que si tenía que empezar desde cero, que si debía perderlo todo, lo haría con tal de
recuperarla. Muchos sintieron ternura, otros indignación, el salón volvió a dividirse emocionalmente, pero esta vez no por clases sociales, sino por opiniones humanas. Ana escuchó sin interrumpir, su pecho subía y bajaba por la tensión, y cuando Javier terminó, ella habló con voz temblorosa pero firme, diciendo que el amor no se prueba solo en los momentos bonitos, sino en los momentos incómodos, cuando hay que elegir entre orgullo social y dignidad humana, y él en ese momento la había fallado. Sin embargo, también dijo que no creía que el corazón de Javier fuera completamente malo, que había visto cosas buenas en él antes de que el orgullo lo dominara, pero que ahora ya no podía confiar, que necesitaba tiempo, distancia, curarse, reconstruirse, y que obligarse a casarse solo por presión emocional sería igual de injusto que casarse por interés económico. El salón quedó mudo cuando Ana, con la voz quebrándose, anunció que la boda quedaba cancelada oficialmente. La palabra cancelada resonó como campana de iglesia en entierro, definitiva, fría, irrefutable. La madre del novio sollozó desesperada. El padre del novio bajó la cabeza como aceptando una derrota que iba más allá del dinero. Javier cayó de rodillas sin poder soportar el peso de la realidad, mientras Ana lo miraba con dolor, pero sin retroceder en su decisión, sabiendo que a veces amar también significa alejarse cuando el camino está contaminado. El padre de Ana abrazó a su hija frente a todos y dijo que estaba orgulloso, no por haber cancelado, sino por haber tenido el valor de elegir su dignidad por encima de cualquier presión, demostrando que no necesitaba ser rescatada por nadie, ni económica ni emocionalmente. En ese momento comenzaron a escucharse sirenas afuera, no por violencia, sino porque la prensa ya había llegado, cámaras preparándose, periodistas intentando entrar. Y el dueño del salón pidió calma mientras se decidía cómo manejarlo. El padre de la novia salió unos minutos para dar una declaración oficial improvisada, dejando claro que no buscaba espectáculo mediático, pero que este episodio debía servir como lección pública, no para humillar, sino para despertar conciencias. Mientras él hablaba fuera, dentro del salón se desarrollaba otra escena igual de intensa. La abuela de Javier, una mujer mayor que había permanecido en silencio toda la noche, se levantó lentamente, caminó hasta Ana y la tomó de las manos, con lágrimas sinceras en los ojos le pidió perdón, dijo que su familia había olvidado el verdadero valor de la vida, que el dinero los había envenenado, que ella misma había criado a hijos demasiado orgullosos y que ahora veía las consecuencias. Ana la abrazó. No con odio, sino con tristeza, porque ese dolor también era humano. Ese gesto hizo llorar a muchos. Era como si, entre las ruinas emocionales, comenzaran a brotar pequeñas semillas de humanidad real. Cuando el padre regresó al salón, el ambiente ya era distinto, más maduro, más consciente, menos superficial. Anunció que la fiesta había terminado oficialmente como boda, pero que él no permitiría que esa noche quedara marcada solo por tragedia. Así que decidió convertirla en una reunión de reflexión, música tranquila. Comida compartida sin distinción, como símbolo de que incluso después del dolor, la vida sigue y puede reconstruirse sin odio. Algunos invitados se quedaron, otros se fueron incapaces de lidiar con tanto impacto, pero quienes permanecieron comenzaron a hablar entre sí de una forma distinta, ya no comparando joyas o trajes, sino compartiendo pensamientos, vergüenzas, aprendizajes. Por primera vez esa noche, la elegancia dejó de estar en lo material y se trasladó al corazón. Javier, aún en el suelo, fue ayudado a levantarse por el propio padre de Ana, quien, lejos de humillarlo, lo miró fijamente y le dijo que su historia no tenía por qué terminar ahí como villano derrotado, que aún podía convertirse en alguien digno, pero que eso no se demostraba con palabras en un salón lleno de gente, sino con decisiones en la vida real, lejos de las cámaras, lejos de la presión social. Esas palabras, aunque duras, no llevaban odio, llevaban verdad, y Javier las sintió como un golpe que, en vez de destruirlo, lo empujaba hacia la posibilidad de transformarse. La noche continuó extrañamente serena después de tanto caos. La música flamenca suave volvió a sonar, pero ya no como espectáculo, sino como consuelo. Algunos bailaron lentamente para liberar tensión,
Otros simplemente observaron, intentando asimilar todo lo vivido. Ana, aunque rota, caminaba erguida, como una mujer que, después de haber tocado el fondo emocional, había encontrado una fuerza nueva dentro de sí. Su padre la miraba con orgullo sereno, consciente de que la había puesto en una situación dura, pero también sabiendo que la había protegido de una vida que habría sido una prisión emocional. Las horas pasaron y poco a poco el salón comenzó a vaciarse. Afuera, el mundo ya ardía con opiniones, videos, comentarios, juicios sociales, pero dentro, quienes quedaron sabían que habían sido testigos de algo más grande que un simple escándalo, habían sido testigos de humanidad desnuda, ego derrumbado, verdad revelada, dignidad defendida. Cuando finalmente la noche llegó a su punto final, el padre miró el lugar en silencio, como si sellara mentalmente ese capítulo de su vida y de la vida de su hija, consciente de que lo que venía ahora no sería fácil, pero al menos sería verdadero, y así, mientras la última luz del salón se apagaba y la ciudad seguía hablando, el destino aún seguía vivo, esperando lo que ocurriría después. Parte 5 traerá las decisiones finales, el verdadero cierre emocional, la justicia definitiva, el futuro de cada personaje y el mensaje final que marcará esta historia para siempre. En el salón elegante transformado ahora en un escenario de verdad desnuda, todos quedaban paralizados mientras el padre revelaba finalmente su identidad real, su historia, su propósito y el verdadero examen moral que había hecho a cada uno de los presentes. El silencio era tan pesado que parecía cortar la respiración, las luces cálidas de la boda ahora parecían frías, duras, como si todo el lugar se hubiese convertido en un tribunal invisible donde cada gesto, cada palabra dicha con desprecio contra él volvía a caer sobre los culpables como una sentencia inevitable. Las manos temblaban, las miradas se escondían. Los culpables bajaban la cabeza y los inocentes miraban con orgullo y alivio porque su corazón nunca cambió incluso cuando pensaban que él era pobre, insignificante o vergonzoso, y mientras el padre permanecía firme, vestido aún con ropa sencilla pero ahora cargando una dignidad que nadie podía ignorar, su voz se escuchó firme y profunda cuando dijo que toda su fortuna, toda su empresa, toda su vida no valía nada si la gente alrededor de su hija era cruel, interesada o incapaz de respetar a un ser humano sin importar su apariencia. Entonces miró fijamente al novio y su familia, sabiendo que este era el momento definitivo donde todo se decidiría. El novio sentía su corazón golpeando su pecho, sabía que no podía escapar de la verdad, sabía que él había dudado. Él había permitido que su madre humillara al hombre creyendo que era un simple chatarrero, sabía que había fallado, pero también sabía que tenía la oportunidad de demostrar algo más grande que el orgullo, así que dio un paso al frente delante de todos. Respiró profundamente y con voz quebrada pero valiente confesó que había sentido vergüenza al principio, que se había dejado llevar por la presión, pero también dijo que amaba a su esposa más que a cualquier fortuna, que ese amor era real y que estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia, incluso perderlo todo si era necesario, porque prefería la verdad antes que vivir una mentira cubierta de lujo y apariencias. Esas palabras sorprendieron a muchos, pero no a todos, porque la novia, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sabía que en lo más profundo de su corazón él aún tenía algo de bondad, algo que no había muerto, pero la madre del novio explotó, llena de rabia, gritando que todo era una trampa cruel, que nadie tenía derecho a ponerlos a prueba, que ellos no necesitaban la aprobación de nadie, especialmente de un hombre que se disfrazaba y jugaba con la dignidad de otros, sin darse cuenta de que ella misma había jugado con la dignidad ajena desde el principio. Entonces el padre levantó la mano pidiendo silencio, y con calma, tanta calma que dolía, dijo que la verdadera prueba no era económica, ni social, sino humana, porque en España, en cualquier país, en cualquier cultura, la dignidad no se compra, se demuestra. En ese momento anunció su decisión final, la ceremonia seguiría, pero solo con quienes habían mostrado corazón verdadero. Ordenó que todas las personas que lo humillaron fueran invitadas a salir, sin insultos ni violencia, solo con la vergüenza de haber perdido algo más valioso que el dinero, la oportunidad de demostrar humanidad,
varios invitados. Salieron cabizbajos, otros lloraban arrepentidos, algunos intentaron disculparse pero ya era tarde porque las acciones pesan más que las palabras. La madre del novio, orgullosa y ciega de ego, se negó a irse y comenzó a insultar aún más, pero fue el mismo novio quien, con dolor en el rostro, le pidió que se marchara, diciendo que él no quería que su vida, su matrimonio y su futuro estuvieran marcados por la crueldad. Que prefería comenzar con menos riqueza pero con más decencia. Esas palabras rompieron algo dentro de ella, pero aún así salió furiosa. El ambiente cambió, como si el aire se limpiara, como si la boda finalmente dejara de ser una fiesta superficial y se convirtiera en una celebración real de valores, amor y justicia. El padre miró a su hija, la abrazó con fuerza y con lágrimas contenidas le dijo que todo lo hizo para asegurarse de que ella tuviera un futuro seguro, no económicamente, sino emocionalmente, rodeada de personas que la respetaran y la amaran sin condiciones. La novia lo abrazó llorando diciendo que nunca lo dudaría otra vez, que ahora entendía el peso de su sacrificio. Entonces el padre caminó hasta el centro, levantó una copa y anunció frente a todos que regalaría una gran cantidad de dinero para obras sociales en barrios vulnerables, que abriría nuevas oportunidades para familias humildes, porque él no buscaba venganza, sino cambio. Todos comenzaron a aplaudir. Algunos lloraban, otros sonreían aliviados, el ambiente se llenó de música nuevamente pero ahora no era música de lujo sin alma, era música llena de vida, tradición española. Palmas sinceras, abrazos reales, el novio volvió a ponerse frente al padre con humildad, le pidió una segunda oportunidad, no solo como yerno, sino como hombre, prometiendo honrar su palabra con hechos. El padre lo miró durante unos segundos que parecieron eternos, luego puso su mano en su hombro y dijo que el perdón existe, pero se construye día a día, no se regala. El novio aceptó con un gesto firme, la boda continuó, pero ahora era diferente, ya no había máscaras, ya no había mentiras. Solo verdad, y mientras la noche caía sobre la ciudad española, con luces cálidas iluminando las calles, risas sinceras llenando el aire y un nuevo comienzo marcando el destino de todos, quedó una enseñanza clara grabada para siempre: nunca juzgues a nadie por su apariencia, porque el valor de una persona no está en la ropa que usa ni en el dinero que tiene, sino en la forma en que trata a los demás, especialmente cuando cree que nadie la está mirando.